Hola, ¿qué tal, amados hermanos? Dios les bendiga grandemente a todos ustedes, a su familia en este día. Hoy estoy nuevamente acá con el deseo de compartir la palabra, de llevar este mensaje que con la dirección de Dios hoy ha puesto en mi corazón, de seguir con este estudio de haciendo discípulos para Cristo. La semana pasada tuve la oportunidad pues de compartirle una enseñanza, ¿cierto? Haciendo discípulos para Cristo, donde enfocamos esa enseñanza en la gran comisión. Hoy quiero seguir con esta segunda parte de haciendo discípulos para Cristo, enfocado en el evangelismo y la salvación. Para las personas pues que no han tenido la oportunidad de ver esta primera parte de haciendo discípulos para Cristo, la gran comisión, me pueden buscar en mi página de YouTube como Raúl Rentería Ortega. Ahí les saldrá esa primera enseñanza de haciendo discípulos para Cristo. Eh, pues bueno, hoy también quiero pues darle la gracia nuevamente a la hermana Diana, a todos y cada uno de ustedes por permitirme este espacio y primeramente a Dios, que es quien nos da esta tarea de poder llevar el mensaje y que hoy pues esta enseñanza también sea de gran bendición para todos nosotros que estamos llevando esta labor, esta bonita labor de que hemos iniciado en este proyecto de Uno Comienza con Uno, y que sea de gran ayuda para cada uno de nosotros para seguir ganando almas para Cristo. Bueno, antes de entrar en materia de la enseñanza, vamos a poner este tiempo en manos de Dios para que sea Él a través de su Espíritu guiándonos en este día. Padre, bendito Dios, Señor, te damos gracias. Padre Santo, Señor, por la oportunidad que hoy nos da, Señor, de poder escuchar tu palabra. Señor, que a través de ella tú hoy nos puedas guiar, nos puedas bendecir, Señor. Nos puedas enseñar a acercarnos más a ti, que nos puedas enseñar, Señor, a seguir ganando almas para ti, Señor. Queremos, Señor, que nos sigas usando como tus instrumentos, Señor, como portadores de tu gloriosa palabra, Señor. Gracias te damos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bueno, amados, vamos a comenzar primeramente definiendo qué significa evangelio. Evangelio son las buenas nuevas o las buenas noticias de nuestro amado Señor Jesucristo. Evangelio viene del origen latín evangelium, terminado en M, y esta a su vez proviene del griego evangelium, con H intermedia entre la G y la E. Esta misma está compuesta por dos vocablos, E y V, que significa bien, y ángelos, que significa mensajero. Por lo tanto, significa buena nueva o buenas noticias o mensaje feliz. Eso es lo que traduce la palabra evangelio. Muchas veces hay personas que utilizan la palabra, por ejemplo, evangélico, en una forma despectiva como para ofender. Muchas veces lo han intentado hacer conmigo, pero no lo logran porque yo tengo claro lo que significa evangelio y lo que es ser evangélico. Ser evangélico es ser portador de buenas noticias, ser portador de un mensaje que alegra, que trae feliz. Por lo tanto, cuando me dicen evangélico, eso me alegra, porque me están diciendo portador de buenas noticias. Así que, amado hermano, no se ofenda ni se ofusque porque le digan evangélico, siéntase feliz por eso, porque es un portador de buenas noticias. El libro de Romanos, en el capítulo 1, del versículo 1 al 3 dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne.
Amados hermanos, podemos decir entonces con toda seguridad que evangelios son las buenas noticias acerca de nuestro Señor Jesucristo, del mensaje de salvación. Por lo tanto, usted cuando salga, amado hermano, a predicar el evangelio, no puede decir a la persona que se arrepienta o se irá para el infierno, porque eso no es una buena noticia para nadie. Usted debe ser portador de buenas noticias, no de malas noticias. De eso se trata el evangelio, de hablar con amor y llevar ese mensaje con convicción. Amado hermano, ubiquémonos en el libro de los Hechos, en el capítulo 26, del versículo 17 al 18. Este es el versículo de base que vamos a tener hoy para nuestra enseñanza. Hechos capítulo 26, versículo 17 al 18. Dice la poderosa palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y con la dirección del Espíritu Santo. Librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Amén. Gloria a Dios por su palabra. Hermano, cuando usted predique o proclame el Evangelio de Jesucristo, básicamente debe tener en cuenta que ocurran estas 5 cosas en la persona que usted está discipulando. Estas 5 cosas que acabamos de ver aquí en el versículo 18 del libro de los Hechos, capítulo 26. Estas 5 cosas son, primero, que los ojos de esa persona se abran. Segundo, que se conviertan de las tinieblas a la luz. Tercero, que pasen de la potestad de Satanás a la autoridad de Dios. Cuarto, que reciban el perdón de pecados. Y quinto, reciban herencia entre los santificados. Lo primero que debe suceder, amado hermano, cuando proclamamos o predicamos el Evangelio de Jesucristo, es que los ojos de los pecadores sean abiertos. Cuando yo predico el Evangelio verdadero, con fe, la persona comienza a ver su condición de pecador. La sociedad hoy en día siempre quiere justificar sus hechos y sus pecados. Por lo tanto, tú debes predicar de tal forma que la persona comience a desechar todos esos pretextos que tienen para ver su condición de pecador. Un pretexto que suelen utilizar las personas es que yo soy una buena persona, yo no le hago mal a nadie, yo no tengo problemas con ninguna persona. Siempre una persona va a justificar su vida sin Dios, siempre va a justificar sus pecados. Van a tratar que tú creas que ellos no necesitan de Dios, que ellos no necesitan convertirse a nada, que ellos no necesitan ir a una iglesia porque ellos son buenos con la vida que viven. Pero no te desanimes, amado hermano, no te enojes, no te sientas frustrado por esto. Esto es algo normal y natural. Eso es un síntoma de la ceguera espiritual que hay en los pecadores. Tú no puedes convencer a alguien de algo que tú tampoco crees. Pero cuando tú predicas a un Jesús resucitado, con convicción, con mucha fe en ti y mucho gozo en tu corazón, esta clase de buenas noticias que tú prediques comenzará a abrir los ojos del pecador y él comenzará a ver la condición en la que él está y se dirá a sí mismo: necesito a Dios en mi vida, necesito a Jesús en mi vida. Y te dirá: quiero tener en mi corazón
a ese Jesús que tú tienes y que no quiero vivir lejos de Jesús. Eso es lo que deberían expresar cuando ven esa condición en ti. Ellos deben ver su condición de pecadores. El nuevo creyente debe ver su condición de pecador. No hay peor ciego que aquel que no ve, quiere ver. Ellos no ven, su familia tampoco, que no tiene a Jesús en su vida, tampoco ven. Ustedes no lo pueden juzgar, amado hermano, porque no pueden ver. Usted no puede juzgar a una persona que es ciega y tropieza. No lo puede juzgar por eso, porque no puede ver. Su condición es de ceguera. Por eso tropezó, porque no puede ver. Esa es una naturaleza que hay en ellos. Su ceguera le impide ver el obstáculo en su camino. Por eso tropieza. Asimismo, es la persona que no tiene a Cristo en su corazón. No ver la condición por causa de su ceguera espiritual. Por eso antes de salir, amado hermano, a proclamar el Evangelio, orar a Dios y pida que estas 5 cosas sucedan en el pecador, en el nuevo creyente, que sus ojos se abran, que se conviertan de las tinieblas a la luz y que pasen de la potestad de Satanás a la autoridad de Dios, que reciban el perdón de sus pecados y que reciban herencia entre los santificados. Esto es lo que debe comenzar a suceder en el nuevo creyente. El libro de Efesios, en el capítulo 2, del versículo 1 al 2 dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otros tiempos, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Amén. Entonces, lo primero es que los ojos de estos pecadores deban abrirse. Lo segundo que debe suceder en la persona después de que sus ojos hayan sido abiertos, debe convertirse de las tinieblas a la luz. Cuando sus ojos son abiertos, esta persona ve su condición de pecador. Comenzará a caminar voluntariamente de las tinieblas a la luz. Ojo, esto lo debe hacer voluntariamente. Tú no lo puedes forzar a caminar hacia la luz. Pero ustedes dirán, el Señor Jesús dijo que lo forzáramos a entrar, porque así lo dice en el libro de Lucas, el capítulo 14, versículo 23 dice: dijo el Señor al siervo, ve por los caminos y por los vallados, y fuérzalos a entrar, para que se llene mi casa. A ver, el Señor dijo que los forzaras a entrar, pero no a empujones ni obligados. El Señor lo que nos está diciendo en nuestra oración sea que nuestra oración sea más ferviente, que ayunemos más fervientemente, que prediquemos más fervientemente con fe, creyendo que Dios hará su obra donde nos envíe. A eso se refiere el Señor con que lo forcemos a entrar. No es obligado, no es a empellones, porque así no se puede lograr. Entonces, de esta manera, en que oremos más por nuestro discípulo, que le pidamos más a Dios discernimientos, más sabiduría, para nosotros poder seguir compartiendo la palabra con ese discípulo y así poderlos ayudar a que pasen de las tinieblas a la luz. No es forzado, no es obligado, no es empujones. Amén. El libro de Colosenses capítulo 1, versículo 13 dice: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladó del reino de su amado Hijo Jesús. Amén. Entonces se debe hacer con amor. Lo tercero que sucederá en la persona después que sus ojos hayan sido abiertos
y que pase de las tinieblas a la luz es que pasará de la autoridad o de la potestad de Satanás a la autoridad de Dios. Cuando una persona está en pecado, está bajo el dominio y autoridad de Satanás. Cuando nosotros estamos en pecados, apartados de Dios, la autoridad y toda potestad está sobre el enemigo, sobre Satanás, no sobre Dios. El libro de Primera de Juan, el capítulo 5, versículo 19 dice: sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Juan 8, 44 dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Mientras el pecado, amado hermano, permanezca en la persona, el control sobre esa persona lo va a tener Satanás. Pero cuando esta persona comienza a abrir sus ojos, pasa de las tinieblas a la luz, caminando voluntariamente, esta autoridad que hay de Satanás sobre él comienza a deshacerse, comienza a desvanecerse y comienza a ser libre la persona y pasa de la autoridad de Satanás a la autoridad de Dios. Antes así lo quería Satanás, lo tenía en su dominio. Ahora esta persona hacía todo lo que Satanás quería, pero al pasar a la autoridad de Dios, ahora hará lo que Dios quiere que haga. Cuando predicamos con fe, fervientemente, con convicción, la autoridad de Satanás sobre esta persona se deshace inmediatamente. Dice el libro de Romanos, el capítulo 8, versículo 2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y la muerte. En el momento que recibimos a Cristo en nuestros corazones, que los arrepentimos genuinamente en nuestro corazón, comenzamos a deshacer esa autoridad de Satanás que es en nosotros y comienza a regir la autoridad de Dios en nuestras vidas. Lo cuarto que debe suceder en la persona después que sus ojos hayan sido abiertos, después que haya pasado de las tinieblas a la luz y haya pasado de la potestad de Satanás a la autoridad de Dios, es que recibirá el perdón por sus pecados. Las personas deben sentir el absoluto perdón de Jesús por sus pecados. Si él cree que Jesús salvó su alma, también debe creer que Jesús perdonó todos sus pecados, no algunos, todos sus pecados. Dice el libro de 2 de Corintios, el capítulo 5, versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Es necesario, amado hermano, que el nuevo creyente esté convencido que al momento de recibir a Cristo en su corazón, sus pecados fueron perdonados. Si lo recibe de corazón, si realmente hay un arrepentimiento genuino en él, sus pecados son perdonados. Por eso es necesario que tú como predicador, como proclamador del Evangelio, creas que tus pecados también fueron perdonados y le hagas saber cómo lo hizo Jesús contigo. Esa es la manera como también podemos hacer entender al nuevo creyente que Jesús perdonó sus pecados. Dice el libro de Marcos, en el capítulo 2, versículo 5. Al ver Jesús la fe de ellos, le dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. En el libro de Primera de Juan, capítulo 2, versículo 12 dice: os escribo a vosotros,
hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. ¿Y el nombre de quién? El nombre de Jesucristo. Y el libro de Colosenses, el capítulo 2, versículo 13 dice, y a vosotros, estando muertos en pecado, en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándonos todos los pecados. Todos. Nuestro Señor Jesús perdona todos nuestros pecados. Y lo quinto, y como última cosa que debe hacer una persona de abrir los ojos espirituales, de pasar de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a la autoridad de Dios, y que reciba el perdón de sus pecados, esta persona recibirá herencia entre los santificados. Se le debe comunicar al nuevo creyente, amado hermano, y esto debemos tenerlo muy en cuenta, que él tiene herencia, que tiene los mismos beneficios que nosotros hemos recibido también ahora por parte de nuestro Señor Jesucristo. Que cuando él clame al Padre, clame a Dios, él lo escuchará. Que cuando clame al Hijo, él lo atenderá. Y que cuando pida venir al Espíritu Santo de Dios, él vendrá. Así como a ti se te dio, a él también se le dará todas estas bendiciones, todas estas promesas, toda esta herencia. Todo lo que Jesús limpia con su sangre, el Espíritu Santo de Dios lo llena. El libro de los Hechos, en el capítulo 20, versículo 32 dice, y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificarlo y darlo herencia con todos los santificados. Tenemos herencia con Cristo Jesús. Y el libro de Efesios capítulo 1, 18 dice, alumbrando todos los ojos de vuestros entendimientos, para que sepáis cuál es la esperanza a que los he llamado y cuál es la riqueza de gloria de su herencia en los santos. ¡Wow! Maravilloso. Libro de Gálatas dice, capítulo 4, versículo 7, así que ya no eres esclavo, sino hijo, y sí, hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Tenemos herencia de Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y por último, en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo del 3 al 5 dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en los tiempos postreros. ¡Wow! Maravilloso el Señor. Amado hermano, entonces hoy pudimos ver estas 5 cosas que como predicadores, como portadores de las buenas nuevas, las buenas noticias de Señor Jesucristo, debemos tener en cuenta estas 5 cosas que en el nuevo creyente deben abrir sus ojos, que debe pasar de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a la autoridad de Dios, que deba recibir el perdón por sus pecados y que recibirá también herencia entre los santificados. Estas son las 5 cosas que como predicadores del Evangelio a nuestros nuevos discípulos debemos tener en cuenta, que se cumplan estas 5 cosas en la vida de nuevos discípulos. Y como también aprendimos, también debemos creer como predicadores que Jesús perdonó en nosotros nuestros pecados, que creemos que Él es nuestro Señor y Salvador personal, que creemos que Él es el Hijo de Dios. Nosotros como portadores de la palabra
debemos creer de fe de lo que estamos predicando, para que el nuevo creyente también pueda recibir lo que nosotros estamos impartiendo a través de la palabra. Bueno, amado hermano, ese era el mensaje que hoy, con la dirección de Dios, preparé para que sigamos avanzando en este proyecto de Uno Comienza con Uno. De verdad me gozo haciendo esto y espero que les sirva de mucho, al igual que la primera parte que compartí con ustedes. Esto nos llene de más deseo de seguir llevando la poderosa palabra de Dios y que podamos animar también a nuestros discípulos a que sigan en este camino que hoy nosotros tomamos la decisión de seguir y que ellos también puedan continuar. Ya saben, no podemos desfallecer. Ya porque de pronto el discípulo recibió a Cristo, ya no podemos desfallecer. Tenemos que seguir instruyéndolo, seguir llevándole el mensaje para que él siga recibiendo y siga creciendo cada día más espiritualmente y Dios lo pueda seguir llenando como nos ha llenado a cada uno de nosotros. Dios les bendiga grandemente. Vamos a orar para despedir este tiempo, amados hermanos. Bendito Padre, Señor, te damos gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por lo que este mensaje, Señor, que hoy nos has regalado, Señor. Que estas 5 cosas que debemos tener en cuenta, Señor, para discipular, Señor, al nuevo creyente, Señor. Que esas 5 cosas se puedan cumplir en la vida de ese nuevo creyente con tu ayuda, Señor. Ayúdanos, Señor, cada día, Señor. Clamamos a ti, Señor, para que nos llene de sabiduría, de entendimiento, Señor, para seguir adelante, Señor. Bendice, Señor, este proyecto, Señor, de Uno Comienza con Uno, Señor, para que sigamos avanzando, Señor, y podamos seguir ganando almas para ti, Señor. Que seas tú direccionándonos cada día a través de tu Espíritu Santo, Señor, llenándonos, Señor, de valentía, Señor, de deseo de poder predicar tu palabra, Señor. Gracias te damos, Señor. Gracias te doy, Señor, por hoy permitirme poder llevar este mensaje, esta enseñanza a cada uno de mis hermanos, Señor. Y que esta palabra, Señor, sea como una semilla que ellos la atesoren en su corazón y que pronto dé su fruto, Señor. Gracias te doy, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por tus maravillas. Gracias, Señor, por todo lo bueno y maravilloso que tú traes a nuestras vidas. Dios, gracias, todo te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Bueno, amados hermanos, Dios los bendiga grandemente. Seguiremos compartiendo enseñanza. Ya prepararé más adelante una tercera parte de esta enseñanza haciendo discípulos para Cristo. Le estaré anunciando el próximo video. Dios los bendiga, Dios los guarde. Nos vemos.